Muy buenas clases, seguimos con los vídeos de los ejercicios de electrónica, el segundo yo creo que serán 4 al final, y nos quedamos a medio en el ejercicio 12. Nos faltaban algunos de los epígrafes en donde teníamos que elegir qué tipo de resistencia variable para una función de un circuito. Entonces, por ejemplo, en la F leemos que queremos automatizar el control de temperatura de un congelador, de manera que el motor entre en funcionamiento por encima de -20, es decir, que siempre esté por debajo, ¿no? En cuanto sube la temperatura, pues se activa ese motor. Bien, lo que tenemos claro, la variable es la temperatura, por lo tanto, sabemos que va a ser o una PTC o una NTC. Bien, ¿cómo resolvemos si es una u otra? Nosotros lo que tenemos claro es que la resistencia y la temperatura, nosotros vamos a tener nuestra zona de trabajo aquí, en -20. Y queremos que esto empiece a funcionar ¿cuándo? Cuando estamos por debajo. No, cuando subimos esa temperatura. Por lo tanto, esta que es nuestra zona de trabajo es donde debe estar la resistencia pequeña, donde esa resistencia variable debe ser mínima. Por lo tanto, lo que tenemos claro es que ahí es donde tiene que ser baja la resistencia. ¿Esta qué curva es? Una NTC. Es decir, la respuesta fácilmente es NTC, en el momento en que sabemos, ¿no?, nuestra zona de trabajo. Sencillo. Bien, seguimos. La G lo que nos está diciendo es automatizar encendidos de las luces de un coche en condiciones de oscuridad. Luz, el concepto es luz, pues ya está, una LDR, sin más. Sí que ya veréis que después esto se vuelve un poco más complicado, pero por ahora simplemente es una LDR. Estamos trabajando con luz, oscuridad, etc. Y por último, automatizar la parada, voy a ponerlo aquí para no ocupar tanto espacio, automatizar la parada y puesta en marcha del aire acondicionado cuando la temperatura sea superior a 27 grados. De nuevo, nosotros tenemos ahí nuestra temperatura, 27, y queremos que el motor empiece a funcionar cuando estemos por encima de 27. Esa es nuestra zona de trabajo, por lo tanto la resistencia tiene que ser pequeña y por lo tanto, de nuevo, es una NTC. Así de sencillo, simplemente entender, ya sabéis, no simplemente aprendernos las cosas de memoria, sino entender qué estamos preguntando y entender cómo aplicar esas gráficas. Bien, una vez ya lo tenemos hecho, vamos a ir a por la número 13. Como veis, es simplemente identificar esas resistencias. Como veis, la primera, nosotros vamos a poner aquí, la 13, esa primera resistencia, su nombre, cuando veáis ahí que tiene como esta especie de hilo de filamento encima de una lenteja, esos son siempre los fotoresistores. Esto creo que es con 2 R's. La verdad es que ahí eso te das cuenta de que no sabemos muchas veces escribir en español. Fotoresistor o LDR. Bien, su simbolito, pues ya sabéis, una vez más, ladrillito, y tenemos los rayos de luz que impactan, ¿veis? Eso es una LDR. Bien, la segunda, cuando tengamos ahí como una especie de capsulita, ¿no?, que tiene como estaño, que es un material que al final tenéis que tener en cuenta que esto detecta el tema de temperaturas, es por el material, se dilata, se contrae. Ahí lo que tenemos claro es que es un termoresistor. El tema es, ¿sé si es PTC o NTC? No. Eso la verdad es que a primer vistazo no se suele saber. Ahí tendríamos que ver el datasheet y ver exactamente, pero ya identificamos que es un termoresistor. Así de sencillo. ¿Cómo se hace? Ya sabéis, si es una PTC, nosotros vamos a tener esa línea que atraviesa más T. En el caso de que sea una NTC, lo que tendremos es lo mismo, solo que esta vez menos T. Bastante sencillo, no tiene más problema. El tercero, aquí lo que estamos viendo es que veis que hay 3 patitas. Ahí estamos trabajando con potenciómetros. Esto es importante que ya os empiece a sonar el potenciómetro. Se basa en el concepto de divisor de tensión, que es lo que nos abre las puertas después a circuitos más complicados. Tenéis que tener en cuenta que cuando llega la electricidad, ese potenciómetro lo que va a repartir entre un lado y otro. Es decir, no entendáis que es una resistencia, sino que o envía toda la electricidad por un lado o la envía por el otro. Eso, ya digo, lo iremos viendo más despacio. Potenciómetro. De nuevo, nosotros aquí lo que tenemos es este simbolito. Simplemente el ladrillo y una flecha. Y ya sabéis, cambia desde un máximo, pues la que sea, un 10.000 ohmios, hasta un mínimo que es 0. Así de sencillo. La 4 son las resistencias fijas, que eso no tenemos problema. Y el 5 es el varistor. Ese varistor que tiene este dibujito
ya sabéis que esto en los ejercicios no lo voy a poner, pero ese varistor depende del voltaje. Es decir, ese varistor va a cambiar su curva en una pendiente negativa. Es decir, esa resistencia va a ser mínima cuando vayamos aumentando el voltaje. No es exactamente así la curva de un varistor, pero nos sirve, ¿no?, para compararlo con el resto de resistencias variables. Bien, vamos a por la número 14. Y como veis aquí volvemos a introducir otro componente. En este caso, lo que es el condensador. El condensador es bastante interesante en corriente continua. En corriente alterna es la leche, pero en corriente continua tiene su punto. ¿Qué es un condensador? Un condensador es fácil entenderlo si, de nuevo, asimilamos la electricidad a las tuberías de agua. Ese condensador básicamente van a ser pequeños depósitos, las típicas torres que tenemos encima de los edificios en las películas americanas, donde tenemos almacenada electricidad, ¿no?, como si fueran depósitos de agua. En el momento en que sea necesario, ese condensador es capaz de soltar ese agua allí a donde lo necesitemos. Por supuesto, cuando se vacía, se vacía. Pero tenemos ese tiempo, ¿no?, en el que, pues oye, si hemos cortado, se nos ha acabado la batería o lo que sea, ese condensador está soltando electricidad para alimentar nuestro circuito. Bien, exactamente esto cómo funciona. Pensad, nosotros tenemos aquí nuestro circuito, la que es la pila típica que ponemos aquí un interruptor y aquí tenemos nuestra bombilla. Bien, esto cuando nosotros teníamos este circuito, vamos, lo más básico que hemos trabajado, ya sabéis que cuando cerrábamos el interruptor, la bombilla se encendía. Cuando abríamos el interruptor, el circuito quedaba abierto y por tanto inmediatamente se apagaba. Bien, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos un condensador en medio? El símbolo es igual que la pila, esa raya larga con otra raya larga. También el condensador tiene polaridad, pero bueno, por ahora simplemente pues pensemos que lo hemos puesto aquí, sin problemas. Bien, ¿qué va a pasar cuando nosotros cerramos el circuito con este condensador? Bien, si recordáis, la intensidad que circula, que viene desde la pila, llega a este punto, ¿verdad? Y ahí ya sabéis, cuando llegamos a un nodo, la intensidad que entra tiene que ser la misma que la que sale. Quiere decir que parte de esa intensidad se va a ir en dirección a la bombilla y parte de esa intensidad va a ir en dirección al condensador. Bien, pues la gracia es que esa bombilla no detiene la electricidad. Ya sabéis que esta pasa y sigue en dirección al polo negativo. Pero en el condensador sí que se empieza. ¿Y qué empieza? Simplemente ese condensador, repito, que es un depósito, empieza poquito a poco a llenarse. Pum, 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 pum. ¿Qué pasa cuando está lleno del todo? Que de repente ya no entra más electricidad por aquí y toda la electricidad va a ir hacia la bombilla. ¿Entendéis? En verdad se llenan bastante rápido porque no estamos trabajando con condensadores muy grandes. Bien, pero ¿qué pasa cuando ahora nosotros abrimos ese interruptor? Tened en cuenta que de nuevo, ahí vamos a dibujarlo para que se quede todo un poquito más claro. Vamos a tener ahí que ahora levantamos nuestro interruptor y quiere decir que ya no hay electricidad que llegue hasta aquí. Pero sí que es verdad que ese condensador que nosotros teníamos bien lleno, bien repleto, de repente tiene la oportunidad de coger protagonismo. Es decir, de repente toda ese agua que aquí teníamos almacenada, de repente va a tener la posibilidad de alimentar nuestra bombilla. Desde aquí saldrá esa intensidad. Recordad que siempre la electricidad va a ir buscando el negativo, es decir, no viene para acá, irá por aquí y nos mantendrá encendida nuestra lámpara. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ese depósito ya no tenga agua, simplemente queda ahí un poquito. ¿Se va a vaciar? Nunca se vacían del todo. Eso es importante, siempre va a quedar un poquito de agua, pero pues ya sabéis, al final se supone que se vacía y ahí es cuando se apaga la bombilla. Bien, esto es importante. Fijaos que cuando se empieza a llenar, no está ofreciendo resistencia. Es decir, mientras está entrando agua, es decir, cuando el condensador está descargado, está vacío, si queréis verlo así, su resistencia va a ser cero o muy parecida a cero. Es decir, siempre va a dejar que entre. Pero en el momento en que se llene, cuando el condensador está repleto, está lleno, está cargado, su resistencia va a ser infinita.
Tened en cuenta eso, porque cuando está lleno ya no le permite meter más electricidad. Y por lo tanto, toda la electricidad, en vez de repartirse, va a ir toda hacia la bombilla. ¿Entendéis? Por lo tanto, con esas condiciones, ya sabéis, descargado, resistencia cero, y repito, nunca existe el cero, y condensador cargado, resistencia infinito, aunque no existe infinito, podemos leer, oye, teóricamente, ¿qué resistencia presenta en un circuito de continua? Pues podemos ver que la respuesta buena es la número B. ¿Entendéis? Cuando está vacío, resistencia cero. Cuando está repleto, cuando está lleno, resistencia infinita. Sencillo. Bien, pero esto no es solo lo que podemos jugar con el tema de los condensadores. Y es que tenéis que tener en cuenta que sí que es verdad que nosotros cuando hablamos de agua, pues decimos, oye, en una botella de 2 litros, pues caben 2 litros. En una garrafa de 5 litros, caben 5 litros. Esto no es tan sencillo con un condensador, porque mientras que el agua, aunque presionemos, es verdad que con presiones muy altas sí que podríamos comprimirlo, los electrones, pensad, vamos a dibujarlos aquí como si fueran así, pues pequeñas cositas, podemos hacer que si presionamos, que si le damos un voltaje muy grande, esos electrones podemos comprimirlos, podemos hacer que estén más apretaditos, ¿entendéis? Estén todos más juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si metemos un voltaje más alto, podemos meter más electrones dentro de nuestro condensador. Por lo tanto, si consideramos que la capacidad de un condensador es Q, es decir, es la carga eléctrica, es la cantidad de agua, va a depender, por un lado, de su capacidad, es decir, de lo que hemos hablado, de pues, el tema de que son botellas de 5 litros, de depósitos de 100 litros. En el caso de los condensadores, la capacidad no la medimos en litros, la medimos en Faradays. Esto, pues bueno, es una unidad más, que así os suene para los que vayáis a cuarto. Y vamos a multiplicar esa capacidad por el voltaje que le apliquemos. Es decir, en una capacidad, si metemos mucho voltaje, si presionamos, va a caber más electricidad. ¿Entendéis ese concepto? Entonces, ¿podemos aumentar el voltaje hasta el infinito? Pues como todo en la vida, si lo seguimos subiendo, al final esto explota, ¿entendéis? Al final revienta ese condensador, o sea, hay unos límites de voltaje. Bien, el ejercicio lo que nos dice es que tenemos un condensador 1 en donde la capacidad es 5 microfaradios. Un condensador 2 en donde la capacidad es 20 microfaradios. Claro, si pensáramos como agua diríamos, oye, pues el de 20 pues va a caber más electricidad. Pero recordad, es tanto la capacidad como el voltaje que apliquemos. En el condensador 1 el voltaje es 8, en el condensador 2 el voltaje es 2. Por lo tanto, como ya sabemos que ese Q1, la capacidad que va a tener, la cantidad de carga que va a tener el condensador 1 es 5 por 8, 40 coulombios. En el caso del condensador 2, 20 por 2, 40 coulombios. ¿Qué quiere decir? Exactamente igual. Los dos tienen la misma cantidad, ¿no? La misma carga almacenada. Esa es la gracia de un condensador. Y por último, vamos a entender cómo funciona todo el tema de descargar ese condensador. Y es que quiero que lo penséis. Si nosotros, por ejemplo, voy a vaciar esto un poquito para que lo tengamos claro y podamos verlo ahora con facilidad. Vosotros tened en cuenta, ya lo hemos hablado, si nosotros tenemos un circuito de corriente continua, en donde, por ejemplo, tenemos aquí una bombilla, si vamos añadiendo cada vez más y más y más bombillas, ¿qué es lo que vamos teniendo? Que la resistencia total del circuito es cada vez más alta. Cuanta más resistencia, ¿qué va a pasar? Que la intensidad es más baja. Por lo tanto, esa pila tarda más en descargarse. Tened en cuenta que la intensidad es la cantidad de electrones que están saliendo, que están circulando. Si nosotros disminuimos esa cantidad de electrones, pues la cantidad que había aquí, pues significa que tardará más en descargarse. Pues eso mismo ocurre con un condensador. Pensad que esa descarga, como poníamos antes, es exactamente igual. Cuando nosotros tenemos que el condensador empieza a soltar electricidad para esa bombilla, dependiendo de que haya más o menos bombillas, el tiempo será menor. Cuantas más bombillas pongamos, más resistencia. Cuanta más resistencia, menor intensidad. Bien, por lo tanto lo que nos dice es,
tengo claro que ese condensador, por ejemplo, tarda en el tiempo de descarga 2 segundos y voy a tenerlo ligado a un reostato, es decir, en vez de una bombilla, pues tenemos ahí, es prácticamente un potenciómetro, que esa resistencia va a ser de 200 ohmios. Bien, si quiero que mi condensador tarde más, tarde 5 segundos, ¿qué resistencia tengo que tener? Pues es sencillo, si os dais cuenta, si por ejemplo quiero que vaya más lento, es decir, que tarde más tiempo en descargarse, tengo claro que la resistencia tiene que ser mayor, es lo que hablamos, para que la intensidad sea menor. Por lo tanto, si yo soy un poquito avispado y sé que los de matemáticas odian que hagáis reglas de 3, si yo tengo que 2 es 200, 5, ¿cuánto será? Pues rápidamente tenemos claro que va a ser 500 ohmios. Así de sencillo. Esto es verdad que las curvas de carga y descarga, pues oye, tienen su puntito. Esto en verdad, descarga es una cosa así, esta es la carga, esta es la descarga. Es decir, no son exactamente lineales, cambian un poco con el tiempo, pero oye, a nivel de donde estamos en tercero, con esto ya me basta. Simplemente entender que si yo voy oponiendo resistencia a la descarga del condensador, pues tarda más. Así de sencillo. Venga, vamos a poner la siguiente pizarrilla. Bien, volvemos a tener un nuevo componente, en este caso el diodo. Aquí sí que os voy a recomendar, os hice un vídeo en el que ya me explayo, explico exactamente cómo funciona un diodo, el concepto de que al final ese diodo es un semiconductor, es decir, de que por un lado es conductor en ciertas condiciones, si queremos verlo así, en ciertas condiciones es conductor, en ciertas condiciones es aislante. En nuestro caso, simplemente para este ejercicio, y ya digo, recomiendo que veáis ese vídeo, lo dejo en tarjetitas o donde sea en este vídeo, para que tengáis el enlace. Lo importante es que ese diodo nosotros vamos a dibujarlo de esta forma. Un diodo es simplemente una flechita con una línea, ¿no?, en perpendicular a lo que es el conductor. Bien, esta parte es la positiva, esta es la negativa, tipo P, tipo N. Esto es lo que llamamos ánodo. Esto es lo que llamamos cátodo. Bien, ¿y qué quiere decir? Que cuando el positivo esté conectado al lado positivo de la pila y el negativo al negativo, ahí es cuando es conductor. Es decir, cuando está en esta dirección, si queréis verlo así. Cuando nosotros tenemos aquí lo que es la pila. Positivo, negativo y está conectado en esta dirección. Ahí es conductor. Esto es lo que llamamos polarización directa. En el caso de que lo tengamos en que esa pila vuelve a estar positivo o negativo y lo hemos puesto en sentido contrario, fijaos que es como si la flecha fuera en contrario, esto es, si queréis verlo, esta es la dirección donde circula la corriente, esta es la dirección, veis que si es la misma dirección, polarización directa, conductor. Si es la dirección contraria, ahí lo que tendríamos es polarización inversa. Ya digo, tenéis el vídeo, lo veis más tranquilos y ya nos asentamos con el diodo. Entonces, dicho esto, vamos a centrarnos en cada uno de estos ejercicios, en donde simplemente quiero saber esos diodos si están actuando como conductor o aislante. Empezamos con el circuito A. Si os fijáis, en el circuito A, voy a ponerlo en rojo para que lo veamos más claro. Vamos a ver. Nosotros tenemos que el positivo empieza a circular la corriente. En esta dirección, ¿cómo va? ¿Los dos en la misma dirección? Perfecto, conductor. ¿Aquí cómo va? ¿Van los dos en la misma dirección? Perfecto, conductor. Por lo tanto, están dejando que pase la luz. Por lo tanto, las bombillas 1 y 2 funcionan. Están guays, ¿no? Se van a encender. Bien, seguimos. En el B, aquí lo que tenemos es que de repente hemos girado este diodo de aquí. Por lo tanto, ahora la electricidad que entraba está en dirección contraria. No va a llegar a electricidad a la 1. Sin embargo, este sí que se mantiene como antes. Sí que va a llegar a electricidad a la 2. La solución, en este caso, es solo la bombilla 1. ¿Veis? Vamos a seguir. El C. En este caso, aquí lo que tenemos, de nuevo, muy parecido. Empieza la electricidad y aquí no va a entrar. Aquí sí que pasa y esto sí que pasa. Por lo tanto, tanto la 2 como la 3 sí que se van a encender. Es fácil. Esto, vamos, yo creo que es de los ejercicios más fáciles. Digamos que es un puntico gratis que os dejo. Bien, en el caso del D, de nuevo, positivo, llega aquí y cuidado, irá parte por aquí y parte irá bajando.
por aquí y por aquí. Bien, en el caso de la 1, fijaos que este diodo está tapando, está en esa polarización inversa, es aislante, mientras que lo otro sí que nos permite pasar. Por lo tanto, aquí va a ser 2 y 3. En el E, volvemos a lo mismo. Entra la electricidad, llega aquí, y fijaos, si tengo dos situaciones, con que uno me deje pasar, ya llega electricidad aquí. Voy por aquí. Este me deja pasar, pero este no. Este me está tapando, por lo tanto la 2 no se va a encender. La 3 y la 4 sí que se van a encender. Por lo tanto, 1, 3 y 4. Y por último, en el F, nosotros vamos a tener de nuevo que esa electricidad entra por ahí, pasa por aquí, y fijaos, aunque esto esté tapando, me da igual, es como si no existiera ese cable. La 1 y la 2 se van a encender. La 3 se va a encender. La 4 no, porque no va a hacer la electricidad, no va a ir bajando por aquí y va a ir marcha atrás para encenderla. No, no, no. Si por aquí no ha podido, ya está, lo tenemos bloqueado. Por lo tanto, la 4 no funciona, la 5 sin problemas y la 6, veis que ahí volvemos a tener 1 como aislante, ¿no? En esa polarización inversa. Por lo tanto, se van a encender todas, la 1, 2, 3, la 4 no, la 5 y la 7. Sencillo, ¿no? Ya veis, esto no tiene más problema. Esto yo creo que es de los ejercicios más fáciles que tenemos en este examen. Bien, ahora vamos a ir a la 19. El 19, aquí son definiciones y voy a remitir de nuevo al vídeo en el que tenemos esa explicación más teórica del diodo, en donde ya pues me explayo todo un poquito más. Para simplemente, un semiconductor dopado con impurezas se conoce con el nombre de intrínseco. Bien, intrínseco significaría que es un semiconductor puro, no hay dopaje. Cuando nosotros tenemos un semiconductor dopado, ahí lo que tenemos es extrínseco. La causa de que sea semiconductor es ese dopaje externo. Por lo tanto, la A, en este caso, la consideramos falsa. Y hay que explicar, ya digo, de qué el tema de que si está dopado con impurezas es extrínseco. Bien, un semiconductor tipo N está dopado con elementos trivalentes. Ahí sí que directamente miraos el vídeo, porque en este caso, en la B, ese tipo N vamos a considerar que es falso porque son pentavalentes. Y no me explayo. Esto es práctica al ejercicio, al vídeo teórico. Bien, en el caso del C, para que permita el paso de la corriente, debemos conectar la zona P, es decir, esa zona positiva, al terminal positivo de la pila, y la zona N al polo negativo de la pila. Verdadero. ¿Ya está? ¿Lo tengo claro? Ahí cuando lo tengo en esa situación, fijaos, ahí es cuando lo tengo en polarización directa, es decir, cuando es conductor. En la D, no lo hagáis. No lo hagáis porque es verdad que os confunde. Cuando hablo de ánodo y cátodo, en el caso de la pila, es al contrario. Es decir, el cátodo, en el caso de la pila, es el negativo y el ánodo es el positivo. Y no quiero que os liéis. Simplemente la D, vamos a decir que no la vamos a hacer. Bueno, ya digo, vamos acelerados, pues es lo que hay. Bien, por si a alguno le interesa, en ese caso. Bien. En la E, un diodo universal permite el paso de la corriente cuando está polarizado inversamente. Por favor, eso es falso. Es falso, porque ya sabéis que esa, cuando es conductor, cuando digamos que permite el paso de la corriente, tiene que ser polarización directa. ¿Entendéis? Simplemente estamos remarchando siempre lo mismo, siempre lo mismo. En el caso de la F, un diodo está formado por la unión de dos semiconductores intrínsecos. No, esto es falso porque son dos semiconductores extrínsecos. Es decir, están dopados los dos, cada uno con distintos elementos. Aluminio, fósforo, en caso de que trivalente, pentavalente. De nuevo, el vídeo teórico. Bien, una vez ya lo tenemos, el G sería cuando la tensión entre los terminales de un diodo es mayor que la tensión umbral. De nuevo, ejercicio teórico. ¿Por qué? Porque tenéis que tener en cuenta que ese diodo, aunque nosotros lo conectemos, como Dios manda, en esa polarización directa,
tiene que llegar un mínimo de voltaje, un mínimo que tiene que ser mayor de 0,7 voltios. Esto es la tensión umbral. Si no llega a esa tensión, ese diodo no se abre. ¿Entendéis? Es como una puerta que tenemos que empujar y que absorbe parte de esa fuerza. No es resistencia, ¿entendéis? Es simplemente que hay que llegar a ese voltaje para que el diodo se abra. Por lo tanto, cuando la tensión es mayor que la tensión umbral, el diodo se encuentra en estado de bloqueo. ¿Qué es ese estado de bloqueo? El estado de bloqueo es cuando no deja pasar. Y estamos diciendo que cuando la tensión es mayor. Por lo tanto, esto es falso. El estado de bloqueo es cuando la tensión es menor que esa tensión umbral. Perdón, menor tensión umbral. Hay que entender eso. Y de nuevo, vídeo teórico, para si lo queréis ya machacar un poquito más. Venga, seguimos a por el siguiente, que la verdad es que se me están haciendo muy largos estos vídeos y entiendo que es una paliza también para vosotros. Bien, el ejercicio 20, si os dais cuenta, es machacar de nuevo lo mismo. ¿Qué es polarización directa? Cuando ese diodo, esa unión PN, eso básicamente es un diodo, es conductor. ¿Qué es polarización inversa? Cuando es aislante. Esa polarización directa es cuando lo tenemos conectado en el sentido de la corriente, polarización inversa cuando lo tenemos al contrario. Me dice, representa cada tipo de polarización, pues esa polarización directa nosotros la tenemos como más, menos, pongo mi interruptor, siempre hay que poner un interruptor, pongo ahí mi diodo, esto habría que poner siempre una resistencia, y repito, en vídeo de teoría, el porqué de esa resistencia, pues ahí lo tenemos como conductor. ¿Cómo lo tenemos como polarización inversa? Cuando lo tenemos conectado, de nuevo, nuestro interruptor, y esta vez está conectado al revés, está inversa a la corriente eléctrica. Ya sabéis, la corriente en esta dirección, la corriente en esta dirección. Inversa, aislante, directa, conductora. Sencillo, no tiene nada más, es bastante fácil. Bien, vamos a por el número 21. En este caso, a la vista de los siguientes circuitos, en los que únicamente varía la colocación de los LED, contesta la siguiente pregunta. En el caso del A, vamos a considerar que vamos a poner, este es el A, este es el B y este es el C. Bien, ¿en cuál se iluminan los dos LEDs? Fijaos, lo único que queremos ver es que los LEDs estén, esto simplemente, por si acaso alguno no os acordáis, cuando nosotros tenemos un diodo con estas flechitas, esto es un LED, simplemente es que va a tener una función que se ilumina. Si nosotros lo ponemos en el sentido de polarización directa, en el A se van a encender los dos LED. En el B, como veis, uno ha cambiado, solo se enciende un LED. En el C, los dos están en polarización inversa, 0 LEDs, no se enciende ninguno. ¿Hay algún montaje en el que se ilumine solo un LED? Este. En el B, pues sería, digamos, el de más hacia la derecha. El 21, yo creo que también es un ejercicio gratis que os damos. Pues oye, bienvenido sea. Bien, ya veis que es sencillo, no estoy preguntando nada de otro estilo. Ya sabéis, conductor, polarización directa, aislante, polarización inversa. Vamos a por el 22. En el siguiente circuito, ¿qué LEDs se iluminan al pulsar P1 y al pulsar P2? Voy a dibujarlo porque creo que es importante que aquí lo veamos un poquito. Estos pulsadores son normales, son los que están siempre desconectados, ¿no? De principio. Vamos a ponerlo así, ponemos nuestra pila y aquí tenemos, si no me equivoco, un LED en medio, aquí, muy bien. Bueno, un diodo, perdón. Y aquí sí que estarían los LED. Uno y el otro. Esto ya digo que siempre vais a ver que los LEDs van acompañados por una resistencia. Tiene sentido. De nuevo, vídeo de teoría. Esto es por el tema de que la intensidad se haría infinita y se quemaría el LED. Entonces, vamos a ver, en el caso de que tengamos, aquí tenemos el P2 y el P1. Bien, en el caso del P1, vamos a marcarlo en rojo. Fijaos, lo que hace es la electricidad, viene por aquí, llega hasta aquí, y aquí es por donde puede pasar porque no tenemos pulsado el P2. Por lo tanto, viene por aquí, llega a este punto y fijaos, va bien en la dirección.
pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Todo va en la dirección buena. Por lo tanto, ¿qué LEDs se iluminan? Los dos LEDs. No hay problema. Se me ilumina todo. Esto es una maravilla. Por el P1 funciona sin problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo aquí? Voy a ponerlo en verde, que yo creo en verde, en amarillo. Lo que estoy pulsando esta vez es el P2. Fijaos que cuando yo vengo por aquí, ya no puedo pasar por aquí, porque ese no está conectado. Aquí llega mi electricidad e intenta ir en esa dirección. Este diodo, está inverso, por lo tanto no va a dejar que pase, por lo tanto toda la electricidad viene por aquí. Sigue por aquí y por favor no sube, porque quiere ir siempre hacia el lado, hacia el polo negativo. Por lo tanto, en el caso de que tengamos pulsado el P2, solo se enciende el LED de la izquierda. Ya está, ese es el ejercicio, no tiene ningún problema. Bien, y ahora este último ejercicio, el 23, lo que nos permite es introducir el concepto de transistor. Ya sí que lo explicaré más en profundidad en el siguiente vídeo, tenéis de nuevo vídeo de teoría para aprenderlo un poquito más en profundidad, pero por ahora, ese 23, lo único que quiero que entendáis es que nosotros, ese transistor, que en este caso va a ser un NPN, lo único que quiero que entendáis es que tiene tres terminales, el que se conoce como colector, el que se conoce como base y el que se conoce como emisor. Bien, ¿cómo funciona esto? Esto tened en cuenta que es como un grifo. El grifo está cerrado mientras no llegue electricidad tanto por la base como por el colector. Se unen esas dos y sale por el emisor. Si falla cualquiera de ellas, si no llega electricidad por la base o no llega por el colector, pues no sale electricidad por el emisor. ¿Entendéis? Es un grifo que se cierra a menos que llegue electricidad por estos dos, por el B y el C, si queréis verlo así. Bien, en el A, simplemente vemos que el cable de la base, voy a ponerlo así en rojo, por aquí no llega electricidad, solo llega electricidad por el colector. Por lo tanto, ese transistor nos está cortando, hace corte. Y si hace corte, significa que el circuito no está cerrado y por lo tanto el LED ha apagado. Así de sencillo. En el caso del B, ahora sí que vemos que la electricidad viene por aquí y baja tanto por este lado como por este lado. Es decir, va a llegar la electricidad tanto por la base como por el colector. Nuestro transistor está cerrado y por lo tanto el LED se enciende. Por último, en el caso del C, y aquí estas ya sabéis que son las típicas que a mí me encanta poner, viene la corriente por aquí, baja sin problemas, baja por aquí, pero no va a entrar en la base. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cortocircuito, un punto en donde toda la electricidad no tiene ninguna dificultad para pasar y por lo tanto no va a llegar electricidad a la base. En este caso, el transistor hace corte y tenemos el LED apagado. ¿Veis? Ya está. Bien, terminamos segundo vídeo. De verdad, perdón porque sean tan largos, pero pues si quiero explicarlo en vez de dar soluciones, pues toca hacer esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.